En el año 2005, la ciudad de Tampa, Florida, fue testigo de uno de los escándalos más perturbadores que jamás haya enfrentado la justicia estadounidense. No era un caso de asesinato, no era un robo organizado, no era trata de personas, era algo más simple, más visceral, más profundamente hiriente para la comunidad, una violación de la confianza absoluta. Debra LaFave, una maestra de 25 años de la escuela intermedia de Lakewood Ranch, fue acusada de seducir sexualmente a uno de sus estudiantes, un estudiante de apenas 14 años. Pero aquí está lo que hace que este caso sea diferente de miles de otros crímenes sexuales en América. Casi se salva de la cárcel. Mientras que si un maestro varón hubiera cometido exactamente el mismo delito, estaría cumpliendo una condena de décadas. Pero Debra LaFave, la maestra bonita, recibió prisión domiciliar. Y eso expone una verdad incómoda, que la justicia no siempre es igual para todos. Este es el caso de Debra LaFave, un caso que América intentó enterrar, pero que nosotros vamos a desentrañar completamente, antes de convertirse en una de las criminales sexuales más infames de Florida. Debra LaFave era, por todos los estándares externos, la maestra perfecta. Era joven, atractiva, carismática. Sus colegas la describían como dedicada y apasionada por la enseñanza. Los padres de sus estudiantes no tenían queja alguna. Sus alumnos la amaban. Nació en 1980 en el condado de Polk, Florida. Creció en una familia de clase media. Su padre era empresario, su madre dedicada al hogar. Desde afuera parecía una vida normal, incluso privilegiada, pero como en muchos casos, la normalidad externa ocultaba un caos interno profundo. A los 13 años, Debra fue abusada sexualmente. El abusador era un hombre de confianza, alguien a quien su familia conocía y en quien confiaba. Este trauma no fue sanado, no fue procesado adecuadamente, fue guardado, enterrado, permitido que creciera en las sombras de su psique como una raíz envenenada que eventualmente brotaría en formas destructivas. Debra fue diagnosticada con trastorno bipolar durante su adolescencia, pero aquí es donde comienza la segunda tragedia. Nunca recibió tratamiento consistente. Su medicación era irregular. Sus episodios maníacos, durante los cuales su impulsividad y su falta de juicio se multiplicaban, nunca fueron adecuadamente monitoreados ni controlados. Así es como llegamos a 2004. Debra LaFave era una maestra respetada. Estaba casada con un hombre llamado Owen LaFave, pero dentro de ella el caos crecía. El estudiante era un adolescente de 14 años, llamémoslo víctima, porque eso es lo que fue, independientemente de lo que diga la narrativa popular. Era vulnerable, estaba en una posición de dependencia respecto a su maestra y claramente no podía consentir a una relación sexual con un adulto. ¿Cómo comenzó? Con la clásica progresión del abuso sexual: atención especial, privilegios únicos, confianza cultivada meticulosamente. Debra comenzó a pasar tiempo adicional con el estudiante fuera de clase. Lo llevaba y lo traía de la escuela. Lo hacía sentir especial, único, diferente a los otros estudiantes. Luego, la línea fue cruzada. Los encuentros sexuales sucedieron en múltiples ubicaciones: en la sala de clases, después de que todos los estudiantes se habían ido; en el automóvil de Debra mientras conducía; en la casa cuando el marido de Debra no estaba. Ocurrieron durante meses, meses en los que un adolescente vulnerable fue explotado por alguien en posición de autoridad. Aquí es donde la narrativa se vuelve más perturbadora. La gente sabía. Algunos compañeros de clase del estudiante lo sabían. Algunos maestros sospechaban, pero nadie actuó lo suficientemente rápido.
Nadie denunció lo suficientemente fuerte. Eventualmente, en junio de 2005, el crimen fue expuesto. La víctima reveló lo que había sucedido. La policía fue llamada y Debra Lafave fue arrestada. Aquí es donde el caso se vuelve verdaderamente escandaloso. Debra Lafave fue acusada de múltiples cargos: abuso sexual de un menor, delitos carnales con una persona en autoridad, corrupción de un menor, delitos que en teoría podrían haberla llevado a prisión durante décadas. Pero algo extraordinario sucedió. En lugar de enfrentar un juicio prolongado, Debra llegó a un acuerdo con la fiscalía, y ese acuerdo fue minúsculo. Recibió 3 años de libertad condicional, prisión domiciliar durante los primeros 11 meses y el requisito de registrarse como delincuente sexual de por vida. 3 años de libertad condicional para abuso sexual de un menor. ¿Por qué fue tan indulgente la sentencia? La defensa argumentó que Debra era una amenaza mínima para la sociedad, que su trastorno bipolar no tratado la había hecho impulsiva, pero que no era una predadora calculadora, que estaba genuinamente arrepentida. Pero hay otra verdad que nadie quiere decir en voz alta. Debra Lafave era bonita. Debra Lafave era joven. Debra Lafave era una mujer. Y la justicia, cuando se enfrenta a estas características, tiene prejuicios. Si un maestro varón de 25 años hubiera seducido a una estudiante de 14 años, la persecución habría sido implacable. Los titulares habrían sido despiadados, la comunidad habría pedido castigo severo. Pero cuando es una maestra, cuando es atractiva, cuando es una mujer, la narrativa cambia completamente. Críticos señalaron que un hombre habría enfrentado entre 15 y 25 años de cárcel por el mismo delito. Debra Lafave enfrentó libertad condicional. La desigualdad fue tan evidente que incluso la prensa cuestionó el resultado. Aquí es donde el caso toca un nervio aún más sensible: la salud mental. Debra Lafave tenía un diagnóstico real de trastorno bipolar. No era una excusa inventada por su defensa, no era un truco legal, era una condición médica real que afectaba su capacidad de juzgar y controlar sus impulsos. El trastorno bipolar se caracteriza por ciclos extremos de depresión profunda y manía elevada. Durante los episodios maníacos, una persona puede experimentar una reducción drástica en la inhibición de riesgos. Los impulsos se amplifican. La impulsividad se vuelve abrumadora. Debra pasaba por estos episodios sin medicación consistente, sin terapia adecuada, sin apoyo estructurado. ¿Significa eso que no fue responsable de sus acciones? Definitivamente no. Debra cometió un crimen grave, un crimen que lastimó a un menor de forma inmensurable. La responsabilidad no desaparece porque alguien tiene una enfermedad mental, pero ¿significa que su condición mental contribuyó a su comportamiento criminal? Absolutamente sí. Es un dilema que la justicia ha enfrentado muchas veces. ¿En qué punto la enfermedad mental explica, sin excusar, el crimen? ¿En qué punto la compasión se convierte en indulgencia? ¿En qué punto el tratamiento reemplaza la responsabilidad? Lo que sabemos es que Debra Lafave, durante sus episodios maníacos, se volvió más impulsiva, más propensa al riesgo, más incapaz de reconocer los límites morales que normalmente respetaría. Su enfermedad no la hizo cometer el crimen, pero su falta de tratamiento, su trauma infantil profundo y su impulsividad desenfrenada combinadas, eso la llevó a cometerlo. A los 13 años, Debra fue abusada. Este es un hecho que muchos medios ignoraron al cubrir el caso. Muchos titulares se enfocaron únicamente en lo que ella hizo, no en lo que le hicieron. No estamos excusando su crimen, pero estamos reconociendo una realidad psicológica
que los investigadores han documentado una y otra vez. Los abusados frecuentemente se convierten en abusadores. El ciclo del trauma es real. Debra creció con una distorsión fundamental de lo que era la sexualidad. Fue violada a una edad en la que debería haber sido protegida, cuando su cerebro adolescente aún estaba formando sus concepciones de intimidad y consentimiento. Ese trauma nunca fue procesado, nunca fue sanado. Años después, cuando Debra fue sometida a evaluaciones psicológicas después de su arresto, los evaluadores encontraron patrones de comportamiento que sugerían que buscaba en hombres más jóvenes lo que su infancia le había robado: una conexión segura, una intimidad sin violencia, una relación en la que ella tuviera el poder. No es excusa, es explicación, es contexto, es la verdad incómoda de que el abuso tiene consecuencias que se extienden mucho más allá de la víctima inmediata. Debra fue tanto víctima como perpetradora. Fue lastimada y luego lastimó. Esta no es una justificación de su crimen, sino una comprensión más completa de la complejidad humana que frecuentemente se ignora. Después de la sentencia, Debra Lafave enfrentó lo que le quedaba de su vida, una vida marcada permanentemente. Su matrimonio, que ya estaba fracturando, se disolvió oficialmente. Su esposo, Owen, entendió que no podía permanecer con ella. El escándalo, la vergüenza, la realidad de lo que ella había hecho, todo fue demasiado. Debra fue incluida en el Registro Nacional de Delincuentes Sexuales. Su nombre, su cara, su crimen, todo es ahora accesible públicamente. Cualquiera que quiera saber si un delincuente sexual vive en su área puede buscarlo y encontrar a Debra Lafave. Las consecuencias sociales han sido devastadoras. Ha sido acosada en línea, ha recibido amenazas de muerte. Su vida privada se ha convertido en algo imposible. Cualquier trabajo que intente conseguir, cualquier lugar donde intente vivir, la historia sigue siendo ella. ¿Merece esto? Algunos dirían que sí, otros dirían que la rehabilitación y la redención son posibles, incluso para los que cometen crímenes graves. Lo que es indudable es que Debra Lafave ha pagado un precio alto, aunque quizás diferente al que habría pagado bajo otras circunstancias. Entonces, ¿qué aprendemos del caso de Debra Lafave? Primero, aprendemos que la justicia no es igual para todos. Es influenciada por sesgos de género que favorecen a las mujeres jóvenes y atractivas. Un maestro varón habría recibido una sentencia severa. Debra recibió libertad condicional. Esa disparidad es real, está documentada y es injusta en cualquier país. Segundo, aprendemos sobre los peligros de la salud mental sin tratar. El trastorno bipolar de Debra no fue controlado. Su trauma temprano no fue sanado. Y cuando estas dos cosas se combinan con una posición de poder sobre menores, el resultado es desastre. Tercero, aprendemos que el crimen sexual es complejo. Los perpetradores no son siempre monstruos unidimensionales. Algunos son personas rotas que cometieron actos monstruosos. Algunos son personas con enfermedad mental que nunca recibieron ayuda. Algunos son víctimas que se convirtieron en victimarios. Eso no los hace menos responsables, pero hace que el análisis de la justicia sea más complejo de lo que los titulares sugieren y finalmente aprendemos que la verdadera justicia debe ser consistente. No puede haber una justicia para los hombres y otra para las mujeres. No puede haber una justicia para los atractivos y otra para los no atractivos. No puede haber una justicia que dependa de si tu abogado es lo suficientemente bueno o si los medios están de tu lado. Debra Lafave se salvó de la cárcel porque era una mujer bonita acusada de un crimen sexual.
Si viviéramos en una sociedad verdaderamente justa, habría enfrentado años de cárcel, así como lo haría cualquier hombre en la misma situación. Este es el caso de Debra Lafave, un caso que desafía nuestras suposiciones sobre quién puede ser un criminal, sobre cómo funciona la justicia y sobre los peligros de no tratar la enfermedad mental. Ahora quiero escuchar tu perspectiva. ¿Crees que Debra Lafave recibió la sentencia que merecía? ¿Crees que fue discriminada a favor por ser mujer y atractiva? ¿O crees que su trastorno bipolar y su trauma temprano debían haber mitigado su culpa de manera más significativa? Comenta tu opinión en los comentarios abajo. Queremos saber qué piensas sobre este caso y sobre la desigualdad en la justicia. Y si este video te hizo pensar, suscríbete a nuestro canal para seguir explorando historias que desafían lo que creemos saber sobre el mundo.